Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 22 al 34. En Filipos, la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y los sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban en alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Y así continúa esta narración, queridos amigos, muy interesante. Pablo entonces encarcelado, Pablo con su grupo, ¿verdad?, que van y terminan en la celda. Sin embargo, ellos continúan en acción de gracias. ¿Verdad? Los encerraron en la prisión ordenando que los vigilara con mucho cuidado. Pero ellos estando a medianoche, dice, orando y cantando las alabanzas a Dios, mientras los demás lo estaban escuchando, Dios que actúa. Queridos amigos, en la medida en que tenemos fidelidad al Señor, escuchamos su palabra, vivimos su palabra, ciertamente que el Señor nos va liberando poco a poco de todas nuestras ataduras. Tenemos que mirar desde un sentido teológico lo que significa ser liberados por Dios. Somos liberados de todo lo que es pecaminoso, de todo lo que es negativo, pero por nuestra fidelidad al Señor. Como diría San Juan, dice, el que cree ya se ha salvado, y el que no cree ya está condenado. Quiere decir, queridos amigos, que en la medida en que nosotros nos adherimos al Señor, vamos a ir haciendo siempre un camino de salvación para la gloria de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.